El mejor tratamiento que se le puede ofrecer a un paciente, y esto lo establecen las guías de tratamiento de la Sociedad de Cáncer, es mientras más ensayos clínicos existan, más oportunidades de desaparecer esta enfermedad de nuestras vidas tendremos. Así que lo más importante en la práctica del manejo de las leucemias agudas es A todos los que se conectan con Public Health Latam, yo soy Dana Caicedo y hoy abordaremos un tema de gran relevancia en la medicina moderna y son los avances en el tratamiento de las leucemias agudas. Estas enfermedades han tenido una transformación significativa en la última década gracias a la investigación y la innovación. Para poder profundizar en este tema nos acompaña el doctor William Marrero, quien es hematólogo oncólogo. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Saludos, muy bien. Gracias por la oportunidad de concientizar sobre la leucemia aguda, más en este mes de septiembre que estamos celebrando el mes de la concientización de la leucemia aguda. Para mí es un honor compartir con ustedes los avances que hemos tenido en el campo de la leucemia aguda específicamente, y más acá en un centro como el que estoy, un centro grande de investigación acá en MD Anderson en Houston. Bueno, doctor, y para iniciar, ¿cuáles son precisamente todos esos avances o los avances más prometedores en el tratamiento de las leucemias agudas que digamos, se han investigado, han salido en estos últimos 5 años y cómo estos han mejorado la supervivencia de los pacientes? Claro. Antes de entrar en lo que son los adelantos y las nuevas innovaciones que existen, es bien importante recalcar y dejar claro que para la década del 90, más o menos entre el 90 y el 99, el diagnóstico de las leucemias agudas no era muy bueno. Y me explico. 3 de cada 10 pacientes de estos sobrevivían luego de 5 años. Sin embargo, desde el 2013 para acá se han aprobado más de 13 medicamentos por la FDA, lo que ha hecho que estos pacientes tengan una tasa de supervivencia global mucho mayor. Y ya en centros especializados como acá en Houston, estamos hablando de que la supervivencia global de estos pacientes a 5 años pasa del 80% de ellos. Obviamente estos son pacientes tratados en protocolos investigativos con las últimas líneas de terapia, pero sí hay un avance sustancial en lo que es la supervivencia global de estos pacientes. Estamos hablando que en la década del 90, un paciente de estos, su sobrevivencia media era menos de un año. Estábamos hablando de 11 meses. Actualmente, con esta tasa de supervivencia global mayor de un 80% a 5 años, todavía no tenemos una supervivencia global media para estos pacientes, lo que quiere decir que más del 50% de estos pacientes, como bien explico, se mantienen vivos después de los 5 años. Y estos cambios significativos se han dado por tres avances. Primero, que tenemos que dividirlo en 3 avances. Primero, diagnósticos más certeros. Segundo, tratamientos más certeros. Y tercero, monitoreo y mantenimiento de estos pacientes más certeros. Para la década del 90, solamente teníamos la opción en un paciente joven que estuviera físicamente bien de ofrecerle quimioterapia. Sin embargo, en pacientes adultos mayores de 65 años, en ese tiempo no existía alguna alternativa que podríamos brindarle a ellos y por eso la tasa de mortalidad en estas condiciones era bien alta y muchas veces se llegaba a pensar que el diagnóstico de leucemia era un diagnóstico de muerte, lo que actualmente en el 2025 no lo es. Y esto es debido a los grandes avances que hemos tenido. Primero, en lo que es el diagnóstico, es bien importante en este tipo de pacientes tener 3 componentes. Primero, la morfología. La morfología nos va a decir el tipo de células aberrantes o células anormales que existen en la médula ósea de este paciente. Luego de eso, marcadores citogenéticos que nos describen posibles mutaciones que puedan ser el causante de esta anomalía y que puedan ser tratadas con medicamentos certeros. Y tercero, marcadores moleculares. ¿Por qué? Porque estos marcadores moleculares son como el interruptor que enciende el que esa célula maligna o ese blasto se pueda propagar. Y lo que buscamos con esto es tener alternativas de medicamentos que puedan detener ese interruptor y no permitir que esa célula se propague y cree la leucemia. Actualmente tenemos 3
estándares que se utilizan para pruebas diagnósticas. Obviamente la morfología, utilizamos las pruebas citogenéticas y utilizamos las pruebas moleculares. Sin embargo, aún todavía se nos pueden escapar algunas mutaciones, que es lo que llamamos mutaciones crípticas. Cuando hablamos de mutaciones crípticas, hablamos de mutaciones que no pueden ser diagnosticadas o vistas con las pruebas que actualmente se tienen estandarizadas. Sin embargo, hay avances en lo que se conoce como el mapa de genoma óptico. Es una tecnología que utiliza nanotecnología que puede analizar esas fracciones de ADN que no son identificadas con pruebas anteriores que tenemos estandarizadas. Y se ha demostrado en estudios que hasta un 30 a un 35% de mutaciones genéticas que no pueden ser diagnosticadas con las pruebas que tenemos ahora, podemos identificarlas con el genoma óptico. Y esto cambia grandemente el diagnóstico de estos pacientes, porque al tener un diagnóstico, tanto con la morfología, con la citogenética y con la parte molecular, podemos dirigir terapia y clasificar en diferentes riesgos la enfermedad. Otro avance que hemos tenido sustancial es el desarrollo de medicamentos. Desde el 2013 para acá, la FDA ha aprobado más de 13 medicamentos, específicamente en lo que son las leucemias mielógenas agudas. En leucemias linfoblásticas agudas estamos viendo el adelanto de lo que es inmunoterapia, agentes biespecíficos y el tratamiento de CAR-T en estos pacientes. Desde el 2000 para acá ha habido una revolución grande en términos de adelantos de medicamentos y a la misma vez ha habido un adelanto significativo en lo que es el monitoreo de estos pacientes luego de ser tratados. Y me explico. Usted le da el tratamiento que necesita ese paciente dependiendo los riesgos que tiene, los marcadores moleculares que tiene, y podemos ofrecerle terapia dirigida a apagar ese interruptor que está ocasionando esa anomalía en la célula. Luego de ese tratamiento, se pueden monitorear estos pacientes con pruebas bien sensitivas que pueden diagnosticar hasta una célula maligna en un millón. Actualmente, para lo que es la leucemia linfoblástica aguda, está aprobado lo que comercialmente se conoce como clonoSEQ. Es una muestra que puede analizar una célula en un millón y determinar que todavía existen células malignas en ese paciente. Actualmente, para lo que es leucemia mielógena aguda, existen dos pruebas comerciales que se llaman in vivo Scribe, que están aprobadas por la FDA para mutaciones específicas, que son la FLT3 y la NEPM1, que son causantes de leucemia mielógena aguda. Y estas pruebas pueden detectar una célula en un millón. O sea, tenemos avances sustanciales, tanto en el diagnóstico, en el tratamiento, con el monitoreo, y esto es lo que ha hecho que este diagnóstico, que en la década del 90 mucha gente pensaba era un diagnóstico mortal, actualmente en el 2025 no lo sea. Hay más descubrimientos, se están trabajando nuevos medicamentos con terapia dirigida más específico para AML, en términos de una proteína que se llama la menina. Esto es una proteína que ocasiona una anomalía genética, específicamente KMT2A, y ocasiona la leucemia mielógena aguda. Actualmente en el 2024 se aprobó un medicamento aprobado por la FDA. Hay 3 medicamentos más que están bajo evaluación y que probablemente se aprueben a final de año o a principios del próximo año. De igual forma, ha habido un adelanto sustancial en lo que es terapia oral. Hace 20, 25 años solamente podíamos ofrecerle a estos pacientes la quimioterapia convencional, que es obviamente una terapia que va por vena. Sin embargo, con los adelantos científicos que han habido, podemos ofrecer terapia oral, o sea, una pastilla puede ser lo que detenga ese interruptor que ocasiona la anomalía que lleva a la leucemia. Y actualmente se habla de que probablemente para el 2026 podamos tener lo que se llama una terapia oral completa, sin necesidad de utilizar fármacos quimioterapéuticos que sean por vena y poder controlar esta enfermedad tan solo con una o dos pastillas. Hasta el momento esos son los grandes adelantos que hay en el campo hasta ahora.
Doctor, le quería preguntar, ahorita mencionaba las CAR-T, sabemos que esas ahorita están sonando bastante en los cánceres de sangre. Quisiera preguntarle no solo cómo viene siendo este tratamiento, que de pronto se ha hablado más de eso, sino qué tan accesibles son, cómo esto puede llegar a muchas personas de manera que pues todos puedan tener este tratamiento con ellos y ya no hayan o no existan todos estos desafíos o barreras. ¿Cómo usted ve este panorama? Actualmente, para lo que son las leucemias agudas, en términos de tratamiento de CAR-T, hay 3 CAR-T aprobados. Estos son para leucemia linfoblástica aguda. Hay uno de ellos que está aprobado para menores de 25 años de edad y hay 2 que están aprobados para la demás población de pacientes con leucemia linfoblástica aguda. El último de ellos recientemente aprobado es el obe-cel. Esto es una modificación que se le hace a las células T del paciente para que sean sus mismas células las que puedan atacar las células de la enfermedad, en este caso las células B, que son las células que ocasionan la anomalía en enfermedades linfoblásticas agudas. Eso es lo que actualmente está estandarizado y aprobado por la FDA para el tratamiento. En AML o en leucemia mielógena aguda ha sido un poco más difícil conseguir este tipo de tratamiento y todavía hay estudios buscando la aprobación de uno de estos CAR-T para tratar lo que sería la leucemia mielógena aguda. Actualmente en centros grandes, como lo es acá el MD Anderson Cancer Center en Houston, el acceso al CAR-T está disponible a la mayoría de los pacientes. En el caso de Puerto Rico, ha habido avances sustanciales dentro de los últimos 4 años, donde ya se han podido tratar y se ha llevado a Puerto Rico las células CAR-T, gracias a la excelente labor que ha hecho el equipo del doctor Cristian Rodríguez allá y el doctor Alexis Cruz Chacón, pudiéndole dar esa oportunidad a que los puertorriqueños puedan recibir ese tratamiento. Sí todavía hay dilemas y muchas veces es por términos del costo y de la accesibilidad que esto puede tener a través de los planes médicos. Sin embargo, hay estudios clínicos corriendo que demuestran que este tipo de tratamiento, si logramos moverlos a líneas de tratamiento más tempranas, puede ser más efectivo. Y me explico. Actualmente estos tratamientos de CAR-T para ALL están aprobados segunda o tercera línea. O sea, estamos hablando de un paciente que ya ha recibido quimioterapia convencional, que ha recibido agentes bioespecíficos, que muchas veces ha pasado por un trasplante de médula ósea halogénico y que luego de esto recae o que reaparece la enfermedad. Ese paciente, por guías estandarizadas, es un candidato a recibir las células CAR-T. Sin embargo, si logramos mover esta terapia que es efectiva en una segunda o tercera línea y ya hay estudios clínicos trabajando eso, moverlos a líneas más tempranas, probablemente sean mucho más efectivos y obviamente la probabilidad de que ese paciente tenga nuevamente enfermedad recidivante o un relapso es menor. Así que yo entiendo que con el pasar de los años y que se vaya descubriendo que es mucho más efectivo en líneas primarias, va a ser mucho más accesible a pacientes en otros lugares. Doctor, y con la llegada de nuevas terapias como la inmunoterapia, precisamente, ¿cómo ha cambiado el perfil de los efectos secundarios? ¿Cuáles son esos efectos secundarios que existen y qué estrategias más específicas se utilizan para poder manejarlos de manera efectiva? Cuando hablamos de un diagnóstico de leucemia aguda, lo que más temen los pacientes en ese momento viene esa pregunta de los efectos secundarios. Y es que tenemos el concepto de que todas las quimioterapias en ese momento, en la década del 90, era lo que existía, tenían efectos secundarios grandes, la pérdida de cabello, las náuseas, los vómitos. Y esto es lo que realmente más preocupa al paciente al momento de usted darle un diagnóstico, como lo es el diagnóstico de una leucemia aguda. Actualmente, con los cambios que hay en tratamientos, ya sean biespecíficos, inmunoterapia o terapia dirigida por vía oral, los efectos secundarios
de las quimioterapias comparado con lo que son la inmunoterapia, los agentes bioespecíficos y la terapia oral dirigida son mucho menor de lo que es los tratamientos con quimioterapia. Así que los tratamientos, los efectos secundarios vienen siendo mínimos. Aquí no hay pérdida de cabello, aquí las náuseas y los vómitos son menores. Sí pueden haber reacciones inmunes en el cuerpo o reacciones de lo que se llama un síndrome de liberación de citoquinas, que es una respuesta inflamatoria hiper del cuerpo, pero pueden ser tratados de forma sencilla con esteroides y medicamentos que puedan controlarlo. O sea que en términos de los adelantos, ha habido un adelanto sustancial en lo que es inmunoterapia, bioespecíficos, terapias orales, que contrarresta los efectos secundarios que veíamos muchas veces con quimioterapia en estos pacientes anteriormente. Bueno, doctor, y ya para finalizar, un mensaje final, ¿qué opina usted sobre las investigaciones, lo que se viene para el otro año o para los siguientes 5 años en investigación para el tratamiento de leucemias? El mejor tratamiento que se le puede ofrecer a un paciente, y esto lo establecen las guías de tratamiento de la Sociedad de Cáncer, es un ensayo clínico. Y específicamente en leucemias agudas, es el mejor tratamiento que se le puede ofrecer a un paciente a un ensayo clínico. Mientras más ensayos clínicos existan, más oportunidades de desaparecer esta enfermedad de nuestras vidas tendremos. Así que lo más importante en la práctica del manejo de las leucemias agudas es fortalecer los ensayos clínicos, permitir que estos ensayos clínicos sean más accesibles a otras poblaciones, que no necesariamente estos pacientes tengan que viajar a centros grandes, como lo es acá en Houston o en la Florida o en otros lugares, sino que puedan estar accesibles en otros lugares que muchas veces no los tienen. Esto aumentaría sustancialmente la supervivencia global de estos pacientes. Yo entiendo que con los adelantos que ha habido desde el 2013 para acá, como te dije, con la aprobación de más de 13 agentes y con el movimiento de estas terapias que están aprobadas actualmente en segunda o tercera línea y que podamos moverlas a primeras líneas como ya están siendo efectivas en algunos ensayos clínicos, podemos comenzar a desaparecer lo que es la quimioterapia tradicional y podemos comenzar a hablar de que probablemente dentro de 10 años estemos hablando de que la leucemia pueda desaparecer de nuestras vidas y que pueda ser una enfermedad que podamos darle vida a más del 90% de los pacientes. Yo estoy seguro de que los ensayos clínicos que están por venir y los que se están corriendo es lo que se busca. Y obviamente en eso es lo que estamos trabajando. Bueno, doctor, esperamos que así sea. Por supuesto, esto ayudaría a muchas personas en el mundo y como usted mencionaba antes, creo que es uno de los cánceres que asustan más a las personas, por supuesto, con mucha razón, pero esperamos que sigan avanzando los tratamientos, pues para que esta enfermedad pueda tratarse completamente y pues que las personas puedan tener una calidad de vida. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad, saludos y esperamos seguir colaborando en próximas ocasiones. Un abrazo. Que así sea. Y a todas las personas que nos ven, nos escuchan, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @PHLatamES, y por supuesto que visiten nuestra página web www.phlatames.com. Será hasta la próxima.